Durante la Segunda Guerra Mundial, Lituania fue el escenario de lucha de dos potencias beligerantes, la Unión Soviética y Alemania, que pujaron fuertemente por el control de este país ubicado en el extremo norte de Europa, más precisamente en la región báltica. Para remontarnos a este periodo debemos rescatar algunos acontecimientos previos a la Segunda Guerra Mundial, como el pacto de no agresión firmado entre la Unión Soviética y Alemania. El mismo consistía en la división de Europa del Este en dos bloques, cuyo poder sería ejercido por parte de las dos naciones antes mencionadas. Es así que Lituania quedaba bajo la influencia de los rusos, quienes tomaron el poder político, militar y además rápidamente se llevó a cabo una sovietización tanto en el plano material como en el simbólico. La supresión de la lengua y la cultura lituanas y la prohibición del uso de la bandera y el himno nacional acompañaron una feroz campaña contra las instituciones no comunistas, entre ellas la Iglesia Católica, religión profesada en el 90% de los lituaneses. Los ocupantes, además, nacionalizaron los bienes de la Iglesia y arrestaron a sus líderes religiosos. Sumado a ello, la policía y los militares perseguían a los disidentes, y las clásicas purgas estalinistas afectaron a miles de ciudadanos que por diferentes razones sociales, económicas, políticas o culturales eran calificados como enemigos de clase. La ejecución o la deportación a Siberia fue el destino de quienes representaban una amenaza a la contribución de la nación socialista. Sin embargo, la estadía rusa no iba a ser definitiva, ya que en 1941 Hitler declara la guerra a Rusia, pero el plan de los alemanes estaba muy alejado de las expectativas de quienes los veían como libertadores. Estos tenían sus propios objetivos, y en pocos años Lituania se había transformado en una versión terrenal del infierno. Todo pasaba mano en mano, todos eran sospechosos, inocentes, peligrosos o no, antagónicos o no. Pero en otro sentido, la inocencia, con su efecto balsámico, preservaba a los niños de los efectos del contexto. Algis era uno de ellos. Con sus 5 años, recuerda que vivía en la ciudad lituana de Valbaninkas, quien frente a todos estos sucesos antes mencionados, cambiaría su infancia por completo. Su vida cotidiana no pasaba más allá de la granja, en su hogar cálido y amplio y el vivir con su abuela paterna. Los alimentos lo proveían en gran parte de su propia actividad diaria. Parecía que nada pasaba, cuando en verdad eran sus padres los que llevaban el peso de las preocupaciones y de la realidad. Los encuentros con otros niños eran imposibles, debido a las largas distancias entre los establecimientos. Los juegos eran solo con su hermano y acompañando a su padre con las tareas. Cuando en 1944 los soviéticos logran recuperar el control y comienza el avance del Ejército Rojo, la odisea también comienza para toda la familia de manera inmediata. Todo era un caos, muchos itinerantes, trenes colapsados. Los soviéticos avanzaban por todos los frentes y las rutas estaban repletas de peregrinos. ¿Cómo era la vida en continuo peregrinaje? Contando con 9 años, de pueblo en pueblo, sin conocer el idioma, las tareas en la escuela parecía que es lo que hoy llamamos copio y pego. Los caminos no eran seguros y los padres continuaban disfrazando la verdad, por lo tanto era difícil entender qué significaba realmente la guerra. El mapa europeo se iba modificando. Los sonidos de los juegos y risas habían sido silenciados por lo de la sirena y bombardeos. Pero como dice la canción, todo concluye al fin. La contienda había terminado, las casas recobraban sus luces, pero el miedo seguía latente. Con un viaje de 1 año y 1000 kilómetros a cuestas, la familia se sumó a otras, como refugiadas en uno de los 3 campos de concentración en Baja Sajonia. Organización, escuela, entretenimiento, campamento, todo formaba parte de una gran aventura para Algis, pero papá y mamá nunca volverían a ser los que eran antes. Comenzarían de cero, el trabajo, las actividades, las noticias y un nuevo horizonte, Argentina. La inmigración, pero esta vez a otro continente, era inminente, y siendo consciente que las tierras europeas nunca volverían a ser su hogar, el país austral sería el receptor de la familia que dejaba su pasado y su memoria. Tren, barco, nuevamente tren, lancha, fueron los transportes con los que esta vez buscarían su asentamiento en Buenos Aires. La comunidad lituana en Argentina se concentraba en algunas localidades del Gran Buenos Aires. El trabajo, la escuela para adultos, el idioma y la religión eran algunos de los aspectos que los hacía sentir como de otro lado. Así fue como la identidad lituana solamente fue rescatada gracias a las propias comunidades. Así fue como Algis podría articular su adaptación.
Él y su hermano conocerían las tramas locales, culturales de su verdadera integración en el seno de la colectividad. Más que incorporarse a la sociedad local, se salvaguardó la identidad de aquella nación campesina y católica devastada durante la Segunda Guerra en el viejo continente.